Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar de una de las propuestas que estuvo presente en todas, pero en todas las candidaturas a la presidencia de la República de la última elección de mi país, México. Ese es el salario mínimo, el incremento en particular al salario mínimo. El día de hoy vamos a hablar de él, espero que les sea de utilidad y les sea muy interesante. Sin más preámbulo, vamos allá. Bueno, y entonces para explicar este tema del salario mínimo hice una presentación con el objetivo de hacer un poco más fluida esta plática. Espero que les guste y sobre todo que sea lo más, trate de hacerla lo más clara posible. Espero haber logrado el objetivo. Vamos a empezar por lo básico. Mi título es Salario mínimo contra suplemento al salario. ¿Por qué el salario mínimo supone mayor desempleo? Primeramente, vamos a explicar qué es un salario, vamos a entender qué es un salario. El salario es una remuneración económica que recibe una persona por un trabajo que lleva a cabo para una organización, para una persona, para una empresa, etc. Y el salario tiene dos componentes, o más bien, hay varios componentes del salario. En su totalidad se considera el salario bruto y una vez que se hayan hecho todas las deducciones, se han hecho todas se ha desglosado en las otras partes que corresponden y ya se tiene la parte que recibe el trabajador en sí, entonces se le conoce como salario neto. ¿Cuáles son los componentes del salario bruto? Bueno, pues esos componentes son, por ejemplo, las vacaciones, el 5% que nosotros damos para el Infonavit, que tiene que ver con la habitación o la seguridad para una habitación digna, la prima vacacional. Hay otros componentes como, por ejemplo, las horas extras, la prima dominical en caso de que vayas un domingo a trabajar, el aguinaldo, etcétera. ¿Qué es un salario mínimo entonces? El salario mínimo es una cantidad que fija el gobierno a partir de la cual se deben de pagar todos los salarios. Es decir, que no puedes estar por debajo de esa marca que te pone el gobierno. Y como hemos visto en este último año, a partir del 1 de enero del 2020, el salario subió a 123.22 pesos de su marca anterior de 102.69. Entonces, ahora tenemos un salario mínimo de 123 en el interior de la República y en la zona libre del norte de 185.56 el salario mínimo. ¿Por qué es mayor el salario en esta zona? Bueno, hay ciertas razones para ello, pero en esta presentación no nos vamos a meter en esos detalles. El salario mínimo, como pueden ver desde el 93, ha tenido una tendencia ascendente más o menos igual. En esta zona se ve que hay una tendencia al incremento gradual de la misma magnitud, pero aquí se ve un incremento de mayor cantidad, principalmente en los últimos 2 años. En el último año subió de 88 a 102 y esta última ocasión de 102 a 123. Sin embargo, el salario promedio el ingreso promedio de México está alrededor de los 431.15. Estos son números, digamos, gruesos, porque el dato que encontré fue de 509 euros al mes. Entonces lo dividí entre un promedio de los meses y así fue como saqué este dato. Bueno, ¿y por qué no es tan buena idea el salario mínimo? Bueno, pues porque el salario mínimo implica una regulación del mercado laboral, es decir, hacerlo un poco menos flexible. Y al hacer esto, pues obviamente hay ciertas implicaciones que hay que tomar en cuenta. El salario es una función o está en función de la productividad de los trabajadores. Y si el salario está en función de la productividad, entonces hay que revisar cuál es la productividad de México. Estos datos que tengo aquí son de la OCDE y se considera o se tiene el dato de que México ha crecido en productividad un 1.3%, que aunque está por encima del promedio de la OCDE es bastante bajo.
Uno de los datos que más me preocupa a mí de este gráfico que vemos es que tenemos un porcentaje de personas que no llegan a terminar la educación básica del 72.2%. Y bueno, si el salario está en función de la productividad, lo que hace la empresa es que en función de tu productividad te contrata para que tú formes parte de su cadena de valor y en función de lo que tú vas a aportar a esa cadena de valor, es decir, tu contribución al beneficio que la empresa está buscando obtener, sea la cantidad que se te va a pagar. Cuando tú ajustas un salario mínimo, entonces las personas por debajo de ese salario mínimo, de esa barrera de salario, quedan automáticamente desempleadas, porque la empresa no puede pagarles esa cantidad a alguien que le va a dar una menor productividad de lo que representa ese dinero. Entonces lo que quiere la empresa es que te incorpores a su cadena de valor y por lo tanto contribuyas en el beneficio y así recibas una remuneración en función de ese beneficio que tú estás aportando a la organización. El índice de competitividad global, que este es de la fuente del World Economic Forum, del Foro de Economía Mundial. Nosotros somos el país número 51, abajo de Panamá. Entonces realmente pues la competitividad de México no está en uno de los primeros lugares. Estamos más o menos en el intermedio. Ahora, hay que considerar que la competitividad es una función de la productividad, como bien define aquí el índice del 2017-2018. Entonces, para hacer un ejemplo burdo, vamos a suponer, o más bien para darle una mejor explicación a esto de lo que estamos hablando, vamos a suponer que nosotros fijamos un salario mínimo de 1 millón de pesos. ¿Cuántas personas se les puede pagar 1 millón de pesos por su trabajo al día? Prácticamente a nadie, ¿verdad? Entonces el índice de desempleo se te iría al 100%. Eso es para explicar de manera más clara cuál es el punto negativo o cuál es la consecuencia lógica de que establezcas un salario mínimo. El desempleo en México está hasta el 2019 más o menos en 3.4, en un valor de 3.4. Hay que considerar que esto fue a finales del año pasado, entonces hay que ver cómo vamos a estar ahora, ya que estamos viendo que está golpeando fuertemente al empleo la crisis del COVID-19. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si yo estoy hablando aquí de cuáles son las consecuencias de que establezcamos un salario mínimo, bueno, ¿qué es lo que yo propongo? Y lo que yo propongo es que en lugar de un salario mínimo tengamos un suplemento a la renta básica. Es decir, en lugar de que tú establezcas un piso a partir del cual las empresas tienen que pagarle a todos los empleados, ese piso mínimo tú lo pones como un mínimo de lo que se necesita ingresar por los trabajadores, pero no le obligas a las empresas a que lo paguen, sino que tú le permites a la empresa que contrate a los trabajadores a pesar de que estén por debajo de ese mínimo o del mínimo que representa ese salario, y entonces tú suplementas de manera temporal, el gobierno, el Estado, suplementa de manera temporal esa diferencia entre el salario de la persona y el piso mínimo calculado que tendrás. Que en el caso de México, por ejemplo, el salario mínimo se calcula en función del precio, del valor de la tortilla. Y bueno, considera pues cuestiones de manutención para un para un jefe de familia, acceso a la cultura, cuestiones sociales, el tema de la educación básica para sus hijos, y etcétera. Pero ¿cuál es la ventaja de este? Bueno, yo podría resumir que la ventaja de este es la profesionalización de las personas o de los miembros de la sociedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si tú pones ese piso mínimo calculado, tú fomentas el incremento de la productividad de los trabajadores. Es decir, conforme tú le permites a esa persona ingresar al mercado laboral, el suplemento que tú le tienes que dar en un inicio muy grande, con el tiempo y con el aumento de la productividad de ese trabajador va disminuyendo. Es decir, el suplemento que tú le das a cada uno de los trabajadores va disminuyendo con el tiempo de acuerdo al aumento de su productividad, ya que este trabajador va siendo cada vez capaz de acceder a un mayor salario por su labor. Y bueno, para terminar, vamos a hacer una comparación. El salario mínimo, en primer lugar, es coercitivo,
Es coercitivo porque obliga a las empresas a no contratar ni pagar por menos de lo establecido por ese salario mínimo. Número 2, las personas por debajo de la productividad correspondiente a ese salario quedan automáticamente desempleadas. Evita que estas personas entren al mercado laboral formal y se vayan preparando. La número 3, los emprendedores ven un decremento de su rentabilidad, ya que contratar empleados les sale más caro. Es decir, contratar a un empleado representa un costo mayor. Y entonces, esto puede causar que el emprendedor decida mejor no tomar esta alternativa y no emprender un nuevo negocio o un modelo de negocio nuevo. ¿Cuáles son las características, por el otro lado, del suplemento al salario? Es temporal y decreciente en el tiempo, fomenta el empleo, incentiva el emprendimiento, permite el ingreso al mercado laboral y las organizaciones ven un incremento de su rentabilidad. Es decir, el suplemento al salario permite que las organizaciones continúen trabajando de la manera que venían trabajando. El Estado da un suplemento a ese salario que va disminuyendo en el tiempo hasta que la persona alcance el piso mínimo calculado, mientras que el salario mínimo obliga a las empresas a que les paguen por encima de un cierto piso, y esto provoca un incremento en sus costos y por lo tanto reduce o es menos probable que se den los emprendimientos. Es decir, es un castigo al emprendimiento, y como las personas funcionamos por incentivos, pues definitivamente vamos a irnos por la opción que menos costos suponga. Y bueno, con esto termino. Esta es la reflexión del final. En esencia, el suplemento al salario permite un aumento de la productividad laboral en suma. ¿Por qué? Pues porque, como ya vimos, el suplemento al salario permite la profesionalización de los miembros de una determinada sociedad. Espero que les haya gustado, espero que haya sido fácil de entender. Traté de hacerlo lo más claro posible. Espero haber logrado mi objetivo, y si les gustó, espero que nos dejen un like. Por ahí vamos a tener una plática en días siguientes con un amigo y colaborador. Estén pendientes y nos vemos la próxima.